¿Verdad? Trabajando en su clase de ciencia. Voy a comenzar rapidito con unos anuncios importantes. El primero, recordándoles que la semana pasada, el día viernes, cerró la tarea número 2 en Teams. Recuerden que las tareas están posteadas un mínimo de 14 días. Casi siempre la dejo 15 a 16, ¿verdad? Para cuestiones de que ustedes tengan ese periodo de gracia, pero deben tratar de entrar a las mismas hasta el día 14 porque las mismas a veces pueden cerrar, están corriendo en dos plataformas diferentes que no están sincronizadas. Por eso es que es bien importante que usted sepa que tiene 14 días para trabajar las mismas en sistema. El segundo anuncio tiene que ver con el proyecto Ciencia Verde. Este semestre todavía, ¿verdad? No hemos iniciado lecciones del tema, pero recordamos que en diciembre usted terminó presentando su propuesta de huerto, donde usted indicó cuándo, qué, dónde, cómo iba a sembrar en su casa y se supone, ¿verdad?, que usted estableció una fecha de inicio para enero o febrero. Así que le recuerdo que ya febrero está terminando, se supone que eso usted lo esté diligenciando. Sé que no son agricultores, sé que en el camino pueden morir plantas, lo importante es que pasen por el proceso y siempre lo documenten con fotos. Ya en abril, recordando, ¿verdad?, que vamos a presentar nuestros logros a la comunidad escolar, a nuestros compañeros y en la competencia. Así que ya habiendo discutido los anuncios, comienzo con el tema de hoy, que es descubrimiento de la molécula de ADN. Nosotros la semana pasada trabajamos con Gregorio Mendel, padre de la genética. Dijimos que él nos dijo que los caracteres se transmiten de una generación a otra. Él lo vio, ¿verdad?, en el color de sus plantas y en otras características. En ningún momento él tuvo acceso a un microscopio, a ver la célula, a ver al núcleo, mucho menos a ver esa molécula de ADN. Esta es una carrera que comenzó en el 1950 y vamos a ver cómo se descubre esa estructura de ADN que están viendo proyectada en pantalla, pues cómo se formó, cómo está, ¿verdad?, constituida, a base de qué nucleótido. Esa carrera comenzó para el 50, hoy nos vamos a estar enfocando en esta área. Si se fijan, esto es un timeline que nos muestra el desarrollo del campo de la genética, que inicia formalmente con los experimentos de Gregorio Mendel, ¿verdad? Porque lo prueba a base de matemáticas. Antes que él, muchos nos habían hablado de herencia. Él fue el primero que lo documentó con resultados matemáticos. Ya estamos en el 1950, se sabía que habían unos caracteres que pasaban de generación en generación y los científicos del 50 entendían que el científico que averiguase qué era lo que había ahí adentro y cómo funcionaba iba a tener grandes premios. En el 1950, literal, comenzó una carrera por descubrir, ¿verdad?, qué era lo que había en esa célula. Ya todo el mundo para ese tiempo sabía de la estructura de la célula, pero no sabía qué había ahí adentro. Hoy día el ADN se define, ¿verdad?, como ácido desoxirribonucleico y es esa molécula de la herencia y es la que se descubrió más o menos para los años 50. Iniciamos, ¿verdad?, recordando al padre de la genética, porque fue el que inició todo este campo, Gregorio Mendel. Sus investigaciones quedaron ocultas por mucho tiempo y en el 1900, ¿verdad?, estos tres científicos redescubren sus resultados. Eso es importante reconocerlo, porque en la ciencia siempre vamos a ver historias de personas cuyos hallazgos se han ocultado, han quedado olvidadas, otros se ha llevado el crédito o el mérito. Y en el caso de Gregorio Mendel, pues hay que felicitar, ¿verdad?, y reconocer a estos tres científicos que tuvieron buenos valores éticos y morales y reconocieron cuando empezaron sus investigaciones que ya antes alguien había trabajado con eso. Eso es bueno, número uno, porque tienen valores y ética. Número dos, porque te permite desarrollar tu experimento pues más adelante, más avanzado. No tienes que repetir lo que ya otro hizo, ¿verdad? Puedes seguir más adelante y trabajar con otras cosas. Aquí vemos la época en la que nos estamos concentrando, 1950, y estos fueron los cuatro científicos líderes de esa carrera y fueron los responsables del descubrimiento de la molécula de ADN. Ellos son Rosalind Franklin, Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins. Y la historia de cómo descubrieron esa molécula es sumamente interesante. Bien, así que estaban corriendo esa carrera. Todos los científicos de la época sabían que había que averiguar. Ya se sabía que había algo ahí dentro, ya se había visto como una nubecita, pero no se sabía la estructura que nosotros conocemos de ADN y cromosomas. Eso era lo que se quería averiguar. Pues básicamente esa era la carrera que iniciaba. Todos los científicos de la época, obviamente, cuando tú empiezas un experimento, tú tienes que buscar lo que otros han hecho con relación a ese tema. Pues todo el mundo que quisiera
entrar en esa carrera iba a encontrar información de Erwin Chargaff, que nos decía que él había hecho estudios químicos del núcleo de la célula. Y en esos estudios químicos él había encontrado la presencia de 4 bases nitrogenadas, que eran guanina, citosina, timina y adenina. Y había descubierto que estos se complementaban. Quiere decir que siempre andaban justas. Ustedes me dirán, ¿y cómo diantre él hizo eso? Eso es como cuando usted le sacan sangre y le dicen que tiene el azúcar alta y bajita. Pues él hizo lo mismo con el núcleo y encontró que ahí había guanina, citosina, timina y adenina, y encontró qué cantidad de cada una de esas bases había. Literal, él imprimió algo así, o en una maquinilla, porque esa época era de maquinilla, no de computadora. Publicó algo así. Pues esos datos numéricos me dan a mí mucha información. Si se fijan, me dicen que hay adenina, guanina, citosina y timina. Y me dicen proporciones, me dicen, caramba, tengo una cantidad de adenina y voy a encontrar a timina en la misma proporción. Y tengo guanina y voy a encontrar a citosina en la misma proporción. Por lo que Erwin Chargaff dice, no sé lo que hay en el núcleo, pero eso que hay ahí es guanina, citosina, timina y adenina, y siempre guanina debe estar con citosina y timina siempre debe estar con adenina, porque los números me cuadran a lo mismo. Quiere decir que si yo encontraba 5 adeninas por obligación y por proporcionalidad tenía que encontrar 5 timinas, y si encontraba 10 guaninas por proporcionalidad tenía que encontrar 10 citosinas. Así que todos los científicos de la época sabían esa información, que esas eran las 4 bases que habían y que siempre eran, ¿verdad?, novias, guanina con citosina y timina con adenina. Lo que nadie sabía era cómo era esa estructura, qué otras partes tenía, qué otros nucleótidos estaban presentes. Más o menos químicamente ya se tenía un panorama, era como tener las piezas Lego todas ahí regadas y te dijeran, móntame eso en una molécula. Pues nadie sabía cómo montar esas piezas Lego, y esa era la carrera que todo el mundo estaba tratando de hacer. Pues, ¿qué pasa? Hay una universidad, todavía existe, bien importante, porque es de las más viejas en el mundo, así que es un lugar importantísimo para tú estudiar. Mucha gente de ciencia, de arte, de historia han pasado por ahí, y en el campo de la genética, ahí fue que iniciaron, ¿verdad?, el conocer esta molécula en la Universidad de Cambridge, y en esa universidad habían 2 laboratorios que estaban trabajando con encontrar la respuesta a esa pregunta. En el primer laboratorio estaban estos 2 señores que están aquí, que son James Watson y Francis Crick. Ellos eran panas, ellos eran muy buenos amigos, eran biólogos y estaban decididos en averiguar qué era, ¿verdad?, o cómo era la estructura de lo que había allá adentro. Tenían un buen plan. Había otro laboratorio, el laboratorio 2, en el cual trabajaban 2 científicos bien diferentes. Uno de ellos era Maurice Wilkins y otra fue Rosalind Franklin. Estamos hablando del 1950, donde se supone que una mujer en esa época estuviese fregando, mapeando, limpiando, atendiendo muchachitos, y tenemos una mujer, ¿verdad?, en una institución universitaria. Pues obviamente Maurice eso no le agradaba, siempre hubo mucho celo profesional, sobre todo de él hacia ella, por ella ser mujer. Él se creía jefe de ella y ella cuando entró al laboratorio se creía jefe de él. Los dos tenían temperamentos fuertes, o sea, yo no puedo decir que Rosalind era un angelito tampoco. Los dos chocaban mucho, los dos eran fuertes el uno con el otro, y pues en este laboratorio no había muy buena comunicación. Este laboratorio era de biólogos, o los experimentos que se realizaban aquí no eran la gran cosa, mientras que en este laboratorio eran bioquímicos. Ellos realizaban experimentos biológicos, pero químicos a la vez, y pues tú podías hacer más cosas y ver más profundo, porque recuerden que la molécula de ADN es bien pequeña, así que es más fácil verla químicamente que biológicamente. ¿No? Bien, y eso lo van a ver ya mismo y lo van a entender. Pues había mucho choque. Al final de la historia, y les adelanto, ¿verdad?, para que se vayan preparando, se recibe el premio Nobel por el descubrimiento de la molécula de ADN, por decir cómo era esa estructura que ya ustedes han visto miles de veces, pero quienes reciben ese premio fueron Maurice Wilkins, mírenlo aquí, Francis Crick, mírenlo acá, y James Watson. Así que ahí falta alguien. Falta Rosalind, porque si eran 2 laboratorios trabajando lo mismo, ¿por qué está Maurice y no está Rosalind? Pues esa fue una de las cosas raras que por muchos años se cuestionó. Ellos alegaban los 3 que Rosalind no había estado ahí, porque Rosalind muere antes de que ellos reciban ese premio de cáncer en los ovarios. La realidad es que ellos estuvieron callados por mucho tiempo de algo que ya mismito les voy a contar. Es un chisme bueno, y es un chisme que se utiliza mucho en la ciencia para ejemplificar cómo a veces otros se llevan el crédito por el trabajo, ¿verdad?, de alguien en particular, que queda oculto en la historia.
En esa época y todavía, ¿verdad? En Inglaterra existen los famosos pubs, lugares donde la gente va a socializar y a comerse algo y a beber alcohol. Eso inició en Inglaterra. Pues esos pubs que habían cerca de las universidades eran frecuentados por hombres porque no se permitía la entrada de mujeres. Y este dato es importante porque el laboratorio de James Watson y Francis Crick, una de las estrategias que siguió fue que empezaron a visitar pubs. Y eso lo dice la literatura, no me lo estoy inventando. Ellos empezaron a visitar pubs con el fin de sentarse a compartir cervezas, ¿verdad? Con aquellos científicos que ellos sabían que estaban trabajando con la molécula de ADN. Obviamente cuando tú bebes alcohol, tú quizás hablas de más y ese era el propósito, enterarse de lo que estaba pasando en otros laboratorios. Querían buscar información, ¿verdad? Para poder descubrir qué era lo que había dentro, ¿verdad? Del núcleo y cómo era su estructura. Así que como hemos dicho, estaba ese laboratorio 1 de buenos amigos que eran excelentísimos creando modelos, como si yo le doy una caja, le digo, estas son las piezas, esto es lo que te tiene que salir al final, móntamelo, van a ver gente que me van a decir, deme Missy, yo lo monto en un momentito, y van a ver gente que me dice, Missy, usted está loca, eso no se puede hacer sin instrucciones. Pues ellos eran muy buenos en montar modelos sin instrucciones. Eran excelentes investigadores, ya les conté cómo investigaban, la mayor parte de su investigación fue hablando con otros científicos y averiguando lo que estaba pasando. Recuérdense que no había Facebook ni nada y todo tenía que ser a través de lo que le verbalizaban los demás. Y obviamente estaban unidos en un objetivo. Los dos estaban claros que quien descodificara cómo era esa estructura iba a ganar el premio o iba a ser importante, así que esa era la misión. Ahí está el modelo por el cual ellos ganaron el premio Nobel. Cuando yo lo veo hoy día, yo digo, caramba, cualquiera de nosotros pudo haber ganado un premio Nobel por montar un modelo así. No es tan complicado. Ustedes lo conocen y lo trabajan. En la escuela se hace en papel, se hace con dulce. Yo tengo un kit en la escuela donde lo montan. Eso es algo relativamente sencillo y literal. Eso fue lo que ellos hicieron. Montaron el modelo, explicaron cómo estaba unido, que esa es la parte difícil porque es química orgánica, y explicaron parte de su funcionamiento, porque para el 1950 tampoco es como que se sabía todo del ADN, simplemente era su estructura. En el laboratorio 2 era el laboratorio de los que no eran panas, los que no se llevaban bien, que ahí estaba Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. En ese laboratorio estaban pasando cosas bien importantes porque ellos trabajaban en una tecnología que James Watson y Francis Crick no sabían trabajar, y era la tecnología de difracción de rayos X. Ellos le tiraban fotos a las moléculas. Es como cuando usted le tira fotos a sus huesos cuando creen que se le rompió algo y ven que el hueso está roto o no. Pues ella hacía lo mismo con las moléculas. Ella le tiraba fotos a las moléculas con rayos X. Y la foto más importante que ella tomó es esta que está aquí, y por esa fue que se formó todo el bochinche con relación a la molécula de ADN, que es lo que estoy contándoles hoy. Quiere decir que todos estaban desesperados, ellos más que ella, obviamente todos dándole de codo porque era mujer. Y en el caso, ¿verdad?, de Maurice se alió a James Watson y a Francis Crick, y Rosalind pues se quedó sola en su proceso. Ella estaba feliz, no se preocupen, tampoco es que ella estaba deprimida porque él la abandonó, ¿no? Ella seguía haciendo sus experimentos y trabajando. ¿Qué pasa? Se dice, no se sabe cómo, esa parte nunca ninguno la dijo ni la confesó, y queda nada más que uno de ellos vivo, y el que queda dudo que hable. Pero ellos nunca dijeron cómo fue la cosa, pero sí se sabe que, obvio, si Maurice compartía laboratorio con Rosalind, tenía acceso a la información de los estudios de Rosalind, quizás por el personal que los apoyaba a ambos, quizás porque abrió una gaveta, quizás porque la misma Rosalind se lo enseñó, quizás porque vio la foto tirada en una esquina. Recuérdense que el trabajo de Rosalind era tirar fotos y fotos y fotos y fotos. Pues en algún momento Maurice le explicó a James Watson y a Francis Crick sobre esa foto, y cuando ellos entendieron esa foto, fue como que se le abrió la luz y ellos dijeron, entendí ya la molécula, está así estructurada, y lograron montar su modelo a base de la información que desprendieron de esa foto. La foto es esta, se conoce como la foto 51, sencillo, ella tiraba muchas fotos, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. La foto importante, la más linda que quedó de todas, fue la foto 51. Ustedes me dirán, yo no veo nada ahí, yo veo negro, gris, blanco y una X. No veo nada, maestra. Ok, no ven nada. La molécula la estamos viendo de arriba, no la estamos viendo de frente, la estamos viendo así, de arriba, ¿verdad? Es como si yo subiera una escalera, hay unas escaleras que son redonditas, como en forma de caracol, bien pequeñitas de hecho y bien incómodas. Si yo subo esas escaleras hasta arriba y miro para abajo,
yo voy a ver los escalones que se cruzan. Pues literal, así estaban viendo la molécula, la estaban viendo desde arriba, no desde al frente. Y esta fue la clave para que James Watson y Francis Crick se dieran cuenta que el modelo que ellos estaban haciendo era un disparate. Este era el modelo que inicialmente trabajaron James Watson y Francis Crick. Era un modelo de 3 lados y la hélice tiene 2 lados. Y lo vemos aquí en el modelo. Aquí no paren 3 de ninguna manera. Otra información importante que se desprende de aquí es que la molécula es recta, es derecha, no es curva. Si se fijan en el modelo que ellos estaban haciendo, era curvo. Así que con esto ellos infirieron esas dos cosas importantes. Ya ellos sabían las piezas que habían ahí, lo que no sabían era cómo estaban acomodadas y con esto vieron la luz, ¿verdad? Y montaron el modelo correcto. Esa es la famosa foto 51, esa es Rosalind, una mujer joven de 30 y pico de años, y pues aquí la vemos firmada por ella, porque cada vez que tú hacías un experimento, no había computadora, todo era manual. El investigador que tomaba la foto firmaba, este es el apellido y nombre de Rosalind y este es el apellido y nombre del ayudante de Rosalind, que las malas lenguas dicen, ¿verdad? Que quizás él trabajaba con Maurice y pues quizás él fue el que llevó la información. No sabemos cómo era la relación del ayudante con Rosalind, esa parte no la he averiguado. Ahí vemos entonces a los que ganaron, a 2 de los 3 que ganaron el premio Nobel por descubrir la molécula. De hecho, de los 3 fueron los más que aportaron porque fueron los que crearon el modelo per se. James Watson y Francis Crick. Esa foto es clásica cuando tú hablas de la molécula de ADN. Miras esa foto. Vemos libros, porque hoy día hay mucha literatura que nos presenta el secreto de Rosalind, ¿verdad? ¿Y cuál era el secreto de Rosalind? La foto 51, que todos se quedaron calladitos y nadie dijo nada. Y el libro te lo dice, mira, una historia dramática de poder e intelecto. ¿Quiénes tuvieron el poder en ese momento? Ellos. ¿Quién tuvo el intelecto? Ella, ¿ok? Por eso es que hoy día en el campo de la ciencia, si una mujer, hay muchas oportunidades en este campo para la ciencia. Se promueve que la mujer estudie ciencia a través de internados, de talleres, de becas. A veces te mandan a trabajar en un sitio y hacer la práctica. Y todo tiene que ver, ¿verdad? Porque históricamente, ¿verdad? La mujer no se le ha hecho fácil estar en este camino. Hoy día es más fácil, pero siguen habiendo unas desigualdades y por eso las oportunidades. Para los chicos no se pongan celosos ni se sientan mal, porque aunque sí las chicas tienen más oportunidades, ustedes también las tienen porque somos minoría y si estudiamos en Estados Unidos, pues también hay oportunidades para las minorías. Somos puertorriqueños, ¿verdad? Allá. Y caemos bajo algunas calificaciones de ayudas en las universidades por ser minoría, latinos, etcétera. Ahí vemos entonces cómo la mujer que hace ciencia ha sido vista en la historia. Nosotras las mujeres cuando hacemos ciencia nos tildan de bruja, ¿verdad? Ahora no tanto, pero en esa época si yo curaba a mi hija con un jarabe o unas hojitas o algo, me podían quemar en la hoguera, ¿verdad? Y me podían acusar de bruja. ¿Por qué? Porque pensaba, igual que un hombre, porque los hombres de esa época hacían lo mismo, pero se convertían en los consejeros, ¿verdad? En los filósofos. A eso no les pasó nada, pero a todas las mujeres que pensaban, ¿verdad? Y desafiaban lo que era la estructura social y las funciones que debían ejercer, pues lamentablemente. Por eso es que hoy día hay más oportunidades o se promueve que las tengan. Ahí vemos la importancia de la foto 51 que tomó Rosalind Franklin antes. Tú pensabas en la molécula y se te enseñaba clásicamente la foto de James Watson y Francis Crick así señalando el ADN, pero hoy día no. Hoy día cuando se habla de ADN, aparte de ver la estructura, siempre se coloca la foto porque se sabe que la pieza que ayudó a que eso ocurriera en ese momento fue esa foto 51 y sin ella el trabajo no hubiese sido posible. Si usted va a instituciones o a universidades o a laboratorios donde se trabaje genética, probablemente se va a encontrar con busto o de Rosalind o de James Watson o de Francis Crick, porque son los cheches de la película. Maurice muchas veces como que se ha olvidado, no hablan mucho de él y la realidad es que fue el menos que aportó. Esa es mi opinión. Puede que haya alguien que lo debata, pues me dice por qué lo debate, pero para mí los que aportaron ahí fueron Rosalind, James Watson y Francis Crick. Rosalind Franklin, esto es otro libro, La Dama Oscura del ADN. ¿Por qué es oscura? Porque nadie hablaba de ella, se quedaron callados. Y aquí vemos entonces esa representación de una mujer donde una mano que parece ser de un hombre le está robando algo. Rosalind no es la única historia en ciencia de una mujer que ha sufrido este discrimen, ¿verdad? O estas dificultades. Por ejemplo, hubo otra que era Marie Curie.
Marie Curie fue importante en la química, en descubrir lo que es la radiación, murió también de cáncer por sus experimentos. Marie Curie tuvo la suerte que su esposo era Curie y él como que la vaquió. Pero Marie Curie no le daban las mismas ayudas en la institución, los laboratorios que le proveyeron para sus experimentos tampoco fueron los mejores. ¿Para quién eran los mejores laboratorios para el hombre? ¿Para quiénes habían más fondos? Para los hombres. Y pues todas esas son las cosas que las mujeres en el campo de la ciencia han tenido que trascender, ese discrimen de que se supone que estés en tu casa criando, ¿verdad? O limpiando. Y no es fácil, para las mujeres eso no es fácil. Afortunadamente, Rosalind nunca se enteró de la trampa que le hicieron estos tres, ¿verdad? Ella no, la trampa realmente fue de Maurice Wilkins, porque el que llevó la información fue Maurice Wilkins. Pues afortunadamente ella no lo supo y ella murió joven. Yo siempre me pregunto si ella no hubiera muerto cuando ella se hubiese enterado de esto que hubiera dicho, hubiera sido bien interesante. Y no lo digo por el aspecto del chisme, lo digo por el aspecto de que nos hubiésemos enterado todo lo que tuvo que sufrir en su proceso para llegar a donde pues pudo haber llegado, porque de que tuvo méritos y logros, tuvo muchísimo, a pesar de que murió joven. Cuando miramos los diarios de Rosalind Franklin, nos damos cuenta que ella estaba dirigida a entender y a descifrar la estructura de la molécula de ADN. Lo que pasa que, obvio, ella estaba trabajando sola, mientras que ellos estaban trabajando tres juntitos. Ella sabía desde hacía mucho tiempo que el modelo era de 2 lados y no de 3. De hecho, en un momento dado, James Watson y Francis Crick presentaron el primer modelo, que era ese de 3 lados, y ella se les rió en la cara y le dijo, no tiene 3, tiene 2. Ya lo sabía. Lo que pasa es que ella estaba solita, produciendo los datos que la iban a ayudar. Eventualmente ella muere a los 38 años de cáncer en los ovarios, producto de sus investigaciones. La radiación después se supo que provocaba mutación en la célula y cáncer. Aquí vemos, ¿verdad? Cuando ella muere, el memorial se ofreció y quien habló de ella fue Maurice Wilkins. Me parece súper interesante, ¿verdad? Porque Maurice Wilkins y ella no se llevaban. Así que quien habló de ella luego que ella muere fue él. No creo que haya dicho nada malo, pero... Ella tuvo aportación. Una vez ellos descubrieron la molécula, ella no se preocupó, no se molestó, siguió trabajando y cambió la molécula. Dijo, pues como ya se sabe que la estructura es en doble hélice, voy a buscar la estructura de algo específico, y se puso a trabajar con el tabaco. La hoja de tabaco le estaba dando esta enfermedad causada por un virus y ya se puso a decodificar cómo era esa secuencia en términos de forma, ¿verdad? Ajá, esa molécula, quería ver cómo era su estructura y la logró decodificar solita, porque ella tenía la tecnología que los otros no tenían. Estos son datos curiosos para que ustedes vean cómo esa trama, ¿verdad? Llegaba, sus tentáculos eran bien profundos. Este que está aquí es James Watson, de todos, de los tres hombres. James Watson es el más fuerte. Si él dice que algo es negro, no lo trates de cambiar de color. Siempre ha tenido un genio así. Él nunca se ha expresado bonito de Rosalind, él tiende a ser bien fuerte con sus comments, no importa de qué sean. Y él decía, claramente a Rosie había que ponerla en su sitio. Esto es obvio y preferible porque dado sus cambios de humores, es difícil para Maurice mantener su posición de poder. No voy ni a opinar, ¿verdad? Pero aquí vemos, ¿verdad? Ese discrimen solapado por el género, porque era mujer, porque quien debía mandar en ese laboratorio era Maurice y no era ella. So, vemos ese coraje y frustración de parte de James Watson hacia Rosalind porque él no la quería. Pero ella tampoco lo quería a él, ella no era un angelito. Ella decía, a pesar de que Franklin jamás se hizo amiga de James Watson y se refería a él como el horrible americano, él decía que él era un horrible americano y él decía que ella era una bruja, ella sí se hizo amiga de Francis y Odori Crick, se hizo amiga del otro, de Crick, porque se hizo amiga de su esposa, de hecho viajaron juntos a España. Y este dato es importante porque Maurice y James Watson jamás iban a reconocer la foto 51 y la importancia de eso para decodificar esa molécula, que en un momento dado habló y fue honesto porque la gente le preguntaba, pero ¿cómo ustedes pasaron de un modelo tan disparatado a un modelo correcto? Y tantas veces le preguntaron que eventualmente Crick habló. ¿Y qué dijo Crick? Mira, la realidad es que sin la foto 51 nuestro modelo estaba errado, estaba equivocado, y esa foto fue como que la que nos dio la luz y abrió la caja de Pandora para que nosotros pudiéramos entender cómo estaban organizadas esas partes. Aquí vemos a los ganadores del premio Nobel. El premio Nobel no se le da a personas muertas, por eso
Rosalind jamás lo iba a ganar, pero pues yo siempre cuestiono, ¿verdad? Aquí Maurice realmente, y esa es mi opinión, no debió haber estado. Los ganadores o los que realmente montaron el modelo fueron James Watson y Francis Crick, y la que tomó la foto fue Rosalind Franklin y no está. Y en todo caso, si va a estar Maurice, debió haber también estado Rosalind, porque los cuatro entonces aportaron a ese modelo. La presentación es vieja, pero la última vez que verifiqué, él estaba vivo, ese James Watson. Su genio es terrible. De hecho, él hace unos años atrás se puso a hablar de la genética, de la raza, y el comentario se escuchó discriminatorio y se buscó un problema bien brutal, y pues su prestigio bajó un poco. A pesar de eso, ¿verdad? Y después que él descubre la forma de la molécula de ADN, él sigue trabajando en lo que es el campo de la genética. Creo que hace una empresa junto con Francis Crick, así que sigue aportando. Ese Francis Crick, él murió en el 2004, entiendo que fue de cáncer, y pues ese fue el que habló de Rosalind, ese fue el que reconoció el uso de la foto. Ahí tenemos a Maurice Wilkins, y Maurice Wilkins murió en el 2004 a los 87 años. Él siguió trabajando como profesor haciendo investigaciones. Luego de ese premio Nobel no tuvo gran relevancia, y cuando se le cuestionaba acerca de la foto y de Rosalind, pues también tendía a mantenerse callado. Siempre se mantuvo como con ese recelo de hablar del tema. Y pues Rosalind, si hoy día estuviera viva, tendría más de 100 años, pero como sabemos, murió bien joven. Así que es importante reconocer a la mujer en la ciencia. No le ha pasado solo a mujeres, también le ha pasado a hombres, pero siempre hay que saber la historia detrás. Vimos la semana pasada que Mendel no tuvo la personalidad para defender sus investigaciones y todo quedó engavetado y todo pudo haber quedado olvidado, pero tuvo suerte. Vemos esta semana como Rosalind, ¿verdad? Por mucho tiempo en la historia fue olvidada hasta que pues se reconoció que gracias a su foto 51, ¿verdad? Esa estructura se pudo comprender. Y por eso es que siempre hay que saber toda la historia, saber buscar información, no creer las verdades como absolutas y seguirnos cuestionando más allá de. Esto abre, ¿verdad?, el tema que vamos a estar trabajando en la próxima semana, que es el de la modificación genética. Ya la próxima semana vamos a ver cómo es la estructura de esa molécula de ADN. Ese modelo que montó James Watson y Francis Crick lo van a ver ustedes en vivo y a todo color. Vamos a explicar cómo ocurre el apareamiento de bases, cómo funcionan esas bases y sobre todo las implicaciones de eso. Hoy día se hace muchos avances, ¿verdad?, que tienen que ver con esta rama. Piensen en las manzanas. Hay más de 7.500 tipos diferentes de manzana, y las manzanas son productos, todas esas variedades, y algunas saben bien malas, de modificaciones genéticas. Lo mismo pasa con el guineo. El guineo que compramos en el supermercado es la mezcla de dos variedades de guineo, una que sabe bien, una que sabe mal, una que tiene semilla y una que no tiene semilla, y nos llevan el guineo a nuestras casas, ¿verdad? Así que todo lo que consumimos, las curas de enfermedades, ahora mismo que se está hablando mucho del COVID, los tratamientos médicos, y las cosas que se pretenden hacer y que todavía no se hacen, tienen que ver con esta rama de la genética. Es una de las áreas más importantes de la ciencia en la modernidad. Y pues vamos a estar viendo eso en las próximas semanas. ¿Saben qué? La tarea número 3 ya se posteó en plataforma, está en Teams, va a estar como hasta el 3 de marzo, si no me equivoco, por ahí. Verifican en Teams si la van a ver. Importante, son 14 días, desde que yo la publico, cuente esos primeros 14 días, porque es esencial que usted entre en ese término de tiempo para que la trabaje y no tenga problemas de que la tarea se le cierra, ¿ok? Se cuidan y nada, nos vemos la semana que viene.